Si ustedes me permiten, voy a dar paso a la presentación de nuestro podium del día de hoy, que va a estar dividido en dos partes. La primera, la presentación de este libro, Patios de la Arquitectura Doméstica, de la doctora Olimpia Nigio. Es que le pregunté cómo se pronuncia, que en México diríamos Niglio, pero ya es Nigio. Y del doctor Víctor Delgadillo, coautores de este texto. Ellos nos van a presentar sus reflexiones acerca de este importantísimo tema para la arquitectura de nuestros países. Y en segundo lugar tendremos la exposición del maestro Arturo Balandrano sobre el tema de la reconstrucción de edificios patrimoniales históricos en el centro histórico. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias a Javier Delgado por el espacio que nos brinda para presentar este libro. Para mí además es un honor estar al lado de mi colega, Olimpia Nigio, una colega a la que quiero y admiro mucho y con quien se dio la oportunidad de hacer este libro. Digamos, brevemente debo decir que el antecedente de este libro era otra publicación que tardaba tanto, que primero salió este libro que la otra revista. A diferencia de la revista, para este libro, Olimpia, yo junto con la editorial Aracne, organizamos una convocatoria internacional. Convocamos a investigadores, académicos de todo el mundo a que quisieran participar en este libro. Por supuesto que en este libro todos los capítulos del libro han sido dictaminados por dos colegas en forma de doble ciego. De toda esta convocatoria que nosotros organizamos, recibimos muchísimos artículos y finalmente se quedaron 15 capítulos más la introducción, que provienen de 8 países diferentes y de 11 ciudades diversas. Evidentemente la mayoría son de Ciudad de México, pero también hay 2 artículos sobre La Habana, hay un capítulo sobre Bogotá, hay un capítulo sobre Quito, sobre Lisboa, etcétera, ¿no? Sí, sobre España, entonces es muy diverso, ¿no? Una primera cosa que podría comentar es que este libro tiene una gran riqueza y diversidad de patios en distintas culturas, en distintos momentos, y que nuestro libro permite realizar diversas lecturas transversales sobre sus contenidos. Por favor. Digamos, entrada, una constante en todos los capítulos que integran el libro es que los antecedentes del patio se remontan a varios miles de años y a culturas muy diferentes. La cultura egipcia, la china, la teotihuacana, la cultura azteca construían edificios profanos, edificios religiosos organizados en torno a uno o a diversos patios, ¿no? Hace 500 años más o menos, todavía en la imagen esta de abajo estaba vigente el Calmecac, ¿no? Y otras construcciones civiles y religiosas que se organizaban en torno a un patio. ¿La que sigue, por favor? Bueno, hablar de patios, podemos hablar de muchísimas definiciones de un patio. En nuestro libro se repiten estas bellas definiciones de patio: un espacio abierto dentro de un espacio cerrado, un lugar abierto pero aislado, un espacio interno confinado en sus 4 lados por corredores, por muros propios o de edificios adyacentes, rodeado de galerías, rodeado de columnas, rodeado de arcadas. En todo el libro los patios se presentan con usos muy diversos, se acoplan a distintos tipos de funciones. Entre otras definiciones lo tengo como el corazón de muchos edificios públicos y privados, como un mundo dentro de un mundo. En nuestro libro desfilan una serie de patios bajo un principio ordenador muy simple: un espacio abierto delimitado por 4 lados que pueden tener arcadas o no, que dan acceso a las habitaciones. Este principio simple tiene muy diversas interpretaciones, muy diversas variantes de acuerdo a las distintas culturas, de acuerdo a los distintos climas en los que se construye, de acuerdo a los distintos materiales de construcción de los que se disponen. ¿Por favor?
A nosotros las arquitecturas, hablar de patios, para nosotros también es como otra forma de hablar de centros históricos. Digamos, los patios tienen una dimensión urbana. El patio no solamente es el corazón vacío en torno al cual se organiza un edificio civil o profano, no. El patio se repite en distintas escalas. El patio de la casa, el patio del edificio de gobierno, del hospital, de la escuela de salud, se repite en distintas escalas. Hay bellísimos libros de autores, que unos escriben en el libro y otros no, como Amos Rapoport, en donde dan cuenta que la Plaza Mayor es el gran patio de la ciudad y que las plazas de los barrios son como los patios de los vecindarios. Y entonces estos autores, Amos Rapoport incluso habla de San Cristóbal de las Casas, en donde él ve cómo este patrón de ordenamiento se repite en escala de la ciudad, en escala del barrio, en escala de la arquitectura civil o doméstica, ¿no? Y digamos, los patios siguen siendo una constante en muchos centros históricos de muchas de nuestras ciudades. Son típicos de los centros históricos de las ciudades latinoamericanas, son típicos de las ciudades mediterráneas, por favor. En el bello texto que escribió Olimpia Niglio, ella da cuenta desde una perspectiva histórica y desde una geografía pero muy amplia, el origen y la evolución de los patios grecolatinos, de cómo esta cultura grecolatina permea el resto de Europa, pero también cómo se hibridizan los patios grecolatinos con los patios del Islam en España, con los patios andaluces, cómo estas arquitecturas se trasladan también a América Latina, a las Américas, en donde también las culturas prehispánicas han construido arquitecturas en torno a patios. La que sigue, bueno, había puesto una imagen que viene en el libro de la Domus Romana, ¿quieres? Un patio se me va el nombre de la ciudad, Pompeya. Pompeya, por favor, un patio de Pestum. Además, me gustaría cerrar con una frase de un filósofo y político romano, que en el siglo I a.C. escribe sobre la ciudad, pero lo dejo para después. Bueno, viene en el texto de Olimpia. La que sigue, por favor. En nuestro libro también hay un capítulo, un bellísimo capítulo de un arqueólogo español de origen judío, que escribe sobre el origen y la evolución de los patios en el sudeste español. Él, como buen arqueólogo, hurga los patios en las culturas milenarias de la España, y en su bellísimo trabajo va dando cuenta también de la dimensión urbana de los patios y cómo estos patios se van recreando en el transcurso de siglos y después con influencias de la cultura islámica. Es una pena que en nuestro libro ningún colega de Andalucía, de los que convidamos, finalmente envió lo que nos habían pedido. En este libro viene un artículo de Guillermo Boyles, una persona adorable, además de adorable, es un académico con mucho rigor académico. Guillermo Boyles vivió un tiempo en Querétaro y en su contribución nos habla de los patios únicamente del siglo XVIII, de los patios barrocos del siglo XVIII, en la arquitectura civil, en la arquitectura doméstica. Por favor. En nuestro libro viene un capítulo de los patios de Puebla, de Dirk Buller. Él es un colega y un amigo alemán. Dirk Buller se pasó como 5 años en mi ciudad, yo soy poblano, se pasó midiendo arquitecturas de patio como 5 años, es como su tesis doctoral. Además no se cansa de escribir y de visitar patios, siempre que nos encontramos en algún lugar, él está organizando una visita de patios. En su libro únicamente habla de los patios profanos de la ciudad de Puebla, deja de lado los patios conventuales. Por favor. De la Casa de la Covadonga no voy a hablar mucho porque en la última sesión del seminario de Centros Históricos de la Ciudad de México se la dedicó Javier Delgado con Alejandro Suárez Parellón exclusivamente a hablar de la Casa de la Covadonga, ¿no? Que está acá muy cerca. Es súper interesante cómo un ejemplo de esta arquitectura del siglo XVIII se va transformando. El patio se abre, el patio se cierra, el patio se tapia, el patio se rescata.
El patio rehabilitado con apoyo de la Junta de Andalucía se destina a vivienda social y ahora encontramos 5 departamentos en Airbnb de a $100 la noche para el que quiera conocer la casa. Por favor. En nuestro libro viene un bellísimo trabajo de Héctor Quirós, ex coordinador del posgrado en urbanismo. Bueno, Héctor Quirós da cursos de cine y ciudad. Cuando le propusimos escribir sobre patios, pues no la podía dejar pasar, entonces se puso a revisar distintas películas del cine mexicano, particularmente en la Ciudad de México, en donde el patio de la vecindad aparece como protagonista de diversas películas, desde Luis Buñuel, las que hacía Pedro Infante y por supuesto El Callejón de los Milagros. Por favor. En nuestro libro viene un trabajo, hay pocos, digamos, generalmente asociamos la idea del patio a las áreas urbanas, ¿no? Se supone que en las áreas urbanas los lotes son más pequeños, tienen una única fachada y por eso los patios surgen como necesidad para que las viviendas se ventilen, se iluminen. Y en las áreas rurales pues se piensa que no hay muchos patios porque pues hay suficiente espacio y se pueden iluminar y ventilar las casas de muy diversa forma, pero en nuestro libro vienen algunos trabajos de patios rurales y particularmente el que se escribe sobre los patios de Comala nos desafían en la concepción de patios que tenemos. Nuestra colega que escribe sobre los patios de Comala dice, bueno, pero los patios también están presentes en la arquitectura indígena, es otra lógica del patio y hoy día podemos encontrar en los pueblos indios de la ciudad de Comala tanto patios coloniales, o sea todas las habitaciones organizadas en torno a un espacio vacío central, pero también encontramos lo contrario, encontramos lotes delimitados con bardas construidas con materiales vegetales o con piedras, es como el calcetín invertido, ¿no? Y al centro el patio, al centro la vivienda y lo que le rodea es el patio. Bueno, es una forma de desafiar nuestras concepciones sobre el patio, por favor. Bueno, en nuestro libro también viene un caso de arquitectura regional en la región de Guadalajara, en Jalisco, perdón, en la región de Jalisco. Sí, por favor. En nuestro libro hay un capítulo que hace nuestra colega Carla Filipe, profesora de acá de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, y Carla Filipe hurga sobre el origen de los patios en Portugal. Es bien interesante porque originalmente los patios en Portugal están asociados a vecindades, a conventillos. Bueno, esto además lo aprendí en un bellísimo libro de Cristian Topalov. Cristian Topalov tiene este libro que son como, ¿cómo se puede traducir? Como los nombres, les motes de la ville, los nombres de la ciudad, y viene un apartado sobre patio. Es bien interesante que Cristian Topalov describe esta versión del patio que Carla Filipe nos cuenta que en efecto, ¿no? En el siglo XIX surgió esta tipología de vivienda para población de bajos ingresos, también para población obrera, y entonces el patio era sinónimo de deterioro, de tugurio. Pero Carla Filipe nos cuenta que en los últimos 15 años los patios se han puesto de moda, los patios se turistifican, los patios se mercantilizan. Es una pena que en nuestro libro, salvo en la introducción o en el capítulo creo que yo escribo, solamente se habla de la mercantilización de los patios de Córdoba, ¿no? Son los únicos patios del mundo que están reconocidos como patrimonio intangible de la humanidad. Y en Córdoba ofrecen tours de patios que cuestan como 20 euros para adultos, 9 euros para chicos, y uno puede ir a ver, hacer itinerarios de patios. El único día que los patios están abiertos es la fiesta de los patios. Los patios están abiertos, pero la música y las bebidas que se ofrecen ahí no. Bueno, a lo mejor la parte positiva es que los residentes de los patios, bueno, escenifican un poco su vida también, ¿no? Su vida cotidiana, pero por lo menos los residentes de los patios capturan un poco de la plusvalía que deja el turismo internacional. En nuestro libro viene un trabajo bien interesante de patios del Caribe y de patios en Santo Domingo. Nuestro colega de Santo Domingo se puso a estudiar varios patios del Caribe. Hay poca literatura sobre el urbanismo del Caribe, y él da cuenta cómo en varias ciudades del Caribe el patio también fue adaptado y evoluciona. Y para mí la parte más interesante del trabajo es que da cuenta cómo la arquitectura informal, las viviendas autoconstruidas al interior de la traza urbana de la
expansión de la traza urbana colonial, la gente tiene necesidad de abrir sus viviendas, no solamente para ventilarlas, para iluminarlas, sino son un lugar para charlar, un lugar para el encuentro, para la vida microsocial. De verdad que es bien interesante este trabajo. Bueno, en nuestro libro, varios capítulos, algunos hablan únicamente de los patios en el siglo XVIII, de la tipología del patio en la época colonial, pero hay otros trabajos que dan cuenta de la evolución de los patios dependiendo del contexto urbano específico en el que se desarrollan, ¿no? Y entonces a veces los patios aparecen en barrios deteriorados, los barrios aparecen transformados en viviendas colectivas, en inquilinato. A la derecha una imagen de aquí muy cerca, en Colombia, a la izquierda un edificio rehabilitado con apoyo de la Junta de Andalucía por el municipio de Quito, ¿no? Que justamente se llama la Casa de los 7 Patios, por favor. En nuestro libro también se dan cuenta de que dependiendo de la ubicación de los patios no solamente son revalorados en función de ser vestigios de un pasado, de una forma de construcción, de una forma de habitar, sino que también los patios son ahora revalorizados por cuestiones estéticas, y entonces dependiendo del lugar de los barrios donde se ubican los patios, algunos patios son objeto de procesos de servialización o de tercerización, se transforman en lugares para venta de souvenirs, en restaurantes, en hoteles, mientras que en barrios populares ocurre lo contrario, ¿no? Siguen siendo o son vivienda social. Por favor, la próxima. Bueno, aunque estos patios son de Puebla, creo que no vienen en el libro, pero dan cuenta de estos procesos diversos, ¿no? Patios convertidos en departamentos, y entonces los patios ya se volvieron garajes de autos. La que sigue, por favor. En nuestro libro vienen 2 capítulos sobre La Habana. Yo únicamente puse algunas imágenes de La Habana Vieja. Bien interesante que en nuestro libro viene un capítulo sobre Quito y otro sobre La Habana Vieja, un país capitalista y un país que podríamos calificar como post-socialista, ¿no? Con 2 modelos de regeneración urbana diferentes, pero también volcados un poco hacia el turismo. Bien interesante ver que las tendencias son similares. Acá el orden económico y político parece no importar a las tendencias que sufren nuestros centros históricos junto con las arquitecturas de patio. Si en algunos barrios se modernizan y los patios se transforman en hoteles, boutique, en centros comerciales, en restaurantes, en otra parte donde se sufren procesos donde hay ausencia de políticas públicas, los barrios se continúan tuburizando, y la población de bajos ingresos, o en algunos casos el propietario y el administrador, van ocupando los patios para construir más espacio habitable. La otra. Bueno, y estos son los casos de Quito, ¿no? Tendencias similares. La otra, por favor. Ya, bueno, llegué más o menos al final para cederle la palabra a Olimpia. Para cerrar quisiera comentar 2 cosas, ¿no? Bueno, muchos de estos patios siguen siendo vigentes. Nuestro libro da cuenta de que los patios no son cosa del pasado, sino del presente, pero nuestro libro también da cuenta que los patios no son sempiternos. Hay barrios que son destruidos por especulación inmobiliaria, hay barrios donde los patios y las arquitecturas que los contienen se acaban cayendo a pedazos, y pasa mucho más de lo que imaginamos. Nos vamos al barrio de San José en Puebla, patrimonio de la humanidad. ¿De qué le ha servido al barrio de San José ser patrimonio de la humanidad cuando este barrio se cae a pedazos? ¿De qué le sirve, aparte del perímetro A del centro histórico, por acá por las calles de Perú, de Argentina, ser patrimonio de la humanidad cuando los edificios se caen a pedazos, donde no llegan las políticas de rescate del centro histórico? Yo comentaba que en el libro de Olimpia me encontré una cita que me encantó. Digamos, para quienes defendemos bajo el concepto de derecho a la ciudad pública, la ciudad es una comunidad de ciudadanos. En el texto de Olimpia uno encuentra a Marco Tulio Cicerone. En el siglo I, viene en el artículo de Olimpia, viene citado.
la ciudad está por encima de las casas particulares. La ciudad es lo común, es lo público, es lo que importa, y esto es superior a las propiedades privadas. Bueno, yo lo pienso en función de los patios, en función del patrimonio, que además es de la humanidad. Yo pienso que el patrimonio es colectivo, es un bien común, puede que tenga propietarios privados, pero ha sido consignado como patrimonio por sus atributos comunes, colectivos, que hay que preservar. En mi opinión, la mejor forma de preservar los patios y las arquitecturas, por supuesto que los contienen, es destinarlos a usos sociales, pero no volverlos museo, ¿no? Que eso sí lo sabemos hacer. Destinarlos a vivienda social, destinarlas a vivienda de adultos mayores, destinarlas a viviendas de estudiantes con usos mixtos, con comercios al frente, vivienda en la parte de atrás. Yo sé que muchos de nuestros patios, antes teníamos ciudades de patios con zaguanes abiertos, y en la época en que vivimos muchos patios se comienzan a trancar la puerta, la gente se empieza a encerrar por la inseguridad que vivimos. Pero si hubiera políticas públicas destinadas, yo creo que la ganancia sería doble o triple, ¿no? Darle un uso social a ese patrimonio que se está cayendo a pedazos, darle un uso social, bueno, y rescatarlo para todos. Perdón. No, ¿por qué, perdón? No, por la tarjeta. Ok. Gracias, Víctor, por esta presentación de nuestro libro, muy atenta con todos los capítulos que hemos tratado, y que obviamente yo quiero agradecer a los autores, ¿no? Porque obviamente sin ellos este libro no estaba acá. Quiero agradecer al profesor Delgado, porque hemos tenido la oportunidad de hablar antes de esta oportunidad para una estadía que no me fue posible hacer este año, pero espero tener la oportunidad en los próximos años de regresar a México y tener realmente la oportunidad de hacer cosas con ustedes también en la universidad. Mi actividad académica, como se antes ha escuchado, se ha realizado en muchas partes del mundo, sobre todo entre América Latina y Japón, país donde todavía yo sigo trabajando en varias investigaciones, y con una conexión siempre muy estrecha con América Latina, porque siempre he encontrado elementos comunes entre estas dos realidades que parecen así lejas la una con la otra, pero que realmente no es así. Esto siempre ha sido para mí una cosa muy interesante, buscando elementos que siempre uno encuentra, ¿no? Desde un país que parece así lejano para todo lo que es, porque Japón realmente es un país muy particular, pero al mismo tiempo con elementos que yo encontré aquí en América Latina, en varios países de América Latina, y todavía la presencia alta de los japoneses, de los chinos, ¿no? Que desde ahora, ya desde varios tiempos viven y han construido comunidades en América Latina. Yo tengo también un colega japonés, Hugo Segawa, que es director, por ejemplo, del Museo de Arte Contemporánea en San Pablo, en Brasil, por ejemplo. O sea, con personas que han decidido también de vivir, de buscar oportunidades, obviamente también en esta parte del mundo. Para mí realmente muy interesante. El tema del libro, como antes decía también Víctor, nació como una investigación realmente internacional, y esto fue una cosa muy interesante porque hemos tenido la oportunidad de lograr varias lecturas distintas de una tipología que obviamente nació en una época, pero al mismo tiempo yo siempre me preguntaba, diciendo, sí, realmente si yo miro esto con los ojos del europeo, yo pienso que esta tipología nació en Europa. Pero al final, como hemos hecho durante la investigación, buscando cosas que realmente han mostrado la oportunidad que realmente no es así, y que esta tipología realmente se encuentra también acá antes de la conquista, entonces antes de la llegada de los europeos.
Un concepto seguramente importante que nace realmente porque tenemos escrito para decir esto, pero yo estoy bastante convencida que también el tema de la comunidad ha sido muy fuerte en la parte del mundo, en todas las comunidades que vivían siguiendo algunas leyes, algunas reglas de vida. Entonces el tema es el tema que antes ha anticipado Víctor de la comunidad, ¿no? ¿Qué significa vivir la ciudad como comunidad? Esto yo creo que es uno de los temas más lindos que salió desde este libro. Aparte el tema de la tipología, entonces el tema del uso de un espacio cerrado pero abierto, de un espacio que está construido y está rodeado de varias cosas, de varias funciones. Pero el tema que yo creo que es más fuerte al interior de este libro es el valor comunitario del uso de este tipo de espacio. En las casas antiguas vamos a ver también lo que podemos leer a través de la cultura medio oriental. Gracias a este colega español, arqueólogo, fue posible buscar estos elementos que la misma España realmente tomó desde la cultura árabe, y también la parte más oriental de la Europa, entonces la Grecia, la Italia misma, etcétera, con todos los aportes que llegaron por esta parte del medio oriental del mundo. El tema es el tema de la comunidad. Correctamente tú has recordado Cicerone, que estaba una cita de Cicerone. Yo quiero hacer una cita anterior a Cicerone, una cita anterior que es Pericle en Atenas, cuando Pericle explica qué es la democracia, qué significa construir una ciudad que tiene un valor democrático, ¿no? Esta es una palabra que todos usamos, pero nadie realmente entiende qué significa cuando hablamos de democracia. Yo abro una paréntesis para introducir un tema que en este momento es muy caro en este momento, porque yo desde 4 meses empecé una aventura, puedo decir así, una aventura que me llevó más allá de la tierra. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que gracias a una convocatoria internacional donde yo participé, me nombraron ministra de Cultura de Asgardia International Research Center en Viena. Es un cargo obviamente con varias responsabilidades, pero que yo acepté con mucha atención y con mucha felicidad, porque realmente estamos construyendo en estos años, gracias a nuestro presidente Igor Razumieli, una comunidad. Estamos construyendo una nación, una comunidad donde se van a rescatar principios que son realmente muy, muy antiguos y que hacen parte de todo lo que este libro mismo, parece extraño, pero este libro mismo explica a través de una tipología constructiva. Entonces, ¿qué significa vivir en una comunidad? ¿No? Nosotros, como Asgardia, utilizamos mucho la palabra de la unidad, ¿no? Decimos siempre una unidad, no somos una unidad, no somos una comunidad. Esto es para decir que vamos a condividir completamente un espacio común. Este espacio, ¿cuál es este espacio? El espacio que hace parte de la misma tierra. Es muy complejo pensar, nadie piensa que la tierra es puedo decir, como una esfera que hace parte de un contexto mucho más amplio que realmente no conocimos, pero nosotros apartenemos a este espacio, que es el espacio cósmico, ¿no? Pero nadie piensa
que yo me tengo como persona que vive en esta esfera, que está en el espacio, que yo tengo que ocuparme de este espacio, porque no hace parte de mí, no, hace parte de mí porque yo vivo al interior de este espacio, la Tierra vive al interior de este espacio. Entonces nosotros tenemos necesariamente que preguntarnos qué es ese espacio. Cuando nosotros aquí hablamos de un espacio como el patio y vamos a preguntarnos cómo vivían las personas acá, las funciones que se habían, etcétera, etcétera, y voy a hablar de comunidad, porque aquí la gente vivía al interior de un espacio comunitario. Al mismo tiempo, yo hoy en día tengo que preguntarme cómo nosotros podemos vivir mejor como mundo, como tierra, al interior de un espacio que antes las personas se preguntaban de este espacio. Después, no más. Yo siempre, cuando tuve la entrevista con mi presidente, Igor Azzubelli, él me preguntó, bien, doctora, ¿qué vamos a hacer cuando hablamos de cultura en un contexto así amplio? Y yo le digo, mira, doctor, yo creo que la cosa importante es iniciar nuevamente a reconstruir una memoria de una historia del mundo que nosotros no conocimos, que toda la historia que se ha construido en los varios periodos, en los varios siglos, y que todavía hoy se olvidó completamente, pero que antes estas personas tenían un conocimiento muy claro, muy fuerte de su espacio, y con este espacio se relacionaban. Y esto es lo mismo. En el libro, el patio es un espacio construido, pero al mismo tiempo también el espacio que está en torno a la Tierra es un espacio que tenemos que entender, porque es un espacio construido igualmente. Pero tenemos que entenderlo, conocerlo y profundizar este conocimiento. ¿Para qué? Para proteger la misma casa común donde nosotros vivimos. Entonces el patio donde nosotros vivimos, porque el patio es un espacio donde tenemos varias funciones, ¿ok? Estas funciones, ¿qué son? Estas funciones son las varias naciones, puede ser, ¿no? Entonces el patio, el mundo mismo, es como un patio construido con varias funciones donde la gente se encuentra y vive una vida común. Yo imagino que todos nosotros estamos interesados a que nuestra tierra pueda seguir viviendo bien, porque si vive bien la tierra, vivimos bien también nosotros, ¿no? Esto es el tema. Entonces, el tema se relaciona perfectamente con lo... Entonces, yo, como arquitecta, entendí perfectamente que podía aportar algo a una estructura que hoy en día se está desarrollando mucho en el mundo, que es Asgardia, por eso, y que va a aportar muchísimo al tema cultural, que tiene que aportar mucho al tema cultural. Y cuando hablé con mi presidente, un ejemplo que yo le puse fue la cultura mexicana, la cultura maya y azteca. Yo le digo, mira, presidente, yo quiero iniciar de nuestros ancestrales, todas las personas que han tenido un valor, han tenido una relación muy estrecha con todos los que todavía hoy en día nosotros no conocimos. Entonces, da esta memoria, da rescate de esta memoria, da rescate de todo esto, tenemos que construir el futuro. Entonces, construir ¿qué? Una comunidad que se interesa de la propia casa común, porque realmente, esto es verdad, todos nos ocupamos de nuestra casa común, ¿no? Cada persona piensa a su casa. Víctor antes ha dicho el tema de la comunidad. Leon Battista Alberti, que es un arquitecto renacentista, ha escrito un tratado, obviamente, de arquitectura. Él se pregunta esto, él dice, ¿qué es la ciudad? Cuando dice, bien, ¿qué es la ciudad? ¿Qué entendemos para la ciudad? Cuando Pericles, muchos siglos antes, dice que la ciudad es un espacio democrático y va a explicar qué es la democracia y qué significa democracia y qué significa todo lo que se relaciona con una democracia. Leon Battista Alberti, después de varios siglos, dice, bien, ¿qué es la ciudad? La ciudad no es
que una casa donde las calles son los corredores, donde las casas son las distintas funciones de una casa. Por ejemplo, tenemos, no sé, un salón, una cocina, tenemos un comedor, algo. Entonces, las distintas funciones de esta casa. Pero como yo en mi casa, imagino, todo está preocupado de tener limpia la propia casa, de ocuparse que todo está perfecto, etc. Al mismo tiempo tenemos que pensar lo mismo de la ciudad. Entonces, si alcanzamos, yo siempre digo a las personas que mi casa no es la casa donde yo vivo. La casa donde yo vivo es una parte infinitamente pequeña de un lugar que me permite de tener un aislamiento temporal para, obviamente, resolver problemas personales, como por ejemplo dormir, comer, etcétera, ¿no? Privadamente. Pero la casa es el mundo. La casa es la ciudad, la casa pequeña es la ciudad, la casa es el mundo. Entonces el concepto es el concepto de comunidad. En eso yo digo que la experiencia que yo hice, que continúo a hacer en el área oriental, me enseñó mucho en eso, porque cuando una persona, yo cuando llegué en Japón la primera vez y arrendé una casa, la dueña de la casa me regaló una ¿cómo se dice? Para limpiar, una escoba. Y yo diciendo, bien, ¿qué hago con esta? Tú tienes que limpiar la calle donde tú vives, no la casa. Yo no tenía que limpiar la casa, yo tenía que limpiar la calle que estaba enfrente a mi casa. Cada semana tenía un programa y yo sabía que el jueves por la mañana tocaba a mí limpiar la calle, no la casa, la calle. Entonces eso me puse a pensar diciendo, ok, entonces la casa no es la casa es la ciudad, es la comunidad, ¿no? Cuando yo vi que las personas se preocupaban independientemente de lo que puede decir una norma o algo, ¿no? Dice, no, la norma me permite de hacer esto o me permite de no hacer esto. No, allá la gente limpiaba los jardines públicos porque veían que tenían que hacerlo y lo hacían autónomamente. No era necesario, no es necesario que exista una norma que te dice tiene que hacerlo. Lo tiene que hacer porque es tuyo, no es de nadie, es tuyo. La ciudad es tuya. Esto es el tema. El tema que sale de este libro, ¿no? Que parece que nosotros hemos pensado de tratar solo una tipología arquitectónica, y esto no ha sido así, es el tema comunitario, porque la casa del patio, desde la origen, como hemos visto también con ejemplos también traídos de acá, como el tema rurales, ¿no? El tema antes de la llegada mismo de los españoles, tiene que ver con la vida comunitaria de las personas y no con una vida exclusivamente egoísta, ¿no? Como generalmente hoy estamos muy acostumbrados en eso. Nadie se preocupa de los otros porque yo estoy bien y si yo estoy bien yo, porque tengo que ocuparme de la persona que no está bien, que me interesa a mí si yo estoy bien, punto. No. Esto no es el concepto mismo del libro, no es mismo el concepto de la tipología de donde salió todo esto. Entonces, el tema principal que yo me pido la oportunidad de reflejar es el tema comunitario, pero un tema principalmente cultural, que tiene a ver con la formación que cada persona, ¿no? En su propia vida ha hecho. Antes yo hablaba con Víctor hablando de un estudiante mío en Colombia, que está llegando de Colombia para saludarme. Eso me parece impresionantemente increíble, pero ¿por qué este estudiante está llegando de Bogotá hasta México para saludarme? Este estudiante está llegando de Bogotá hasta México para saludarme porque yo, en la experiencia que tuve en Colombia, en una nación donde viven por clases sociales, entonces donde el concepto de la comunidad
no existe absolutamente. Yo expliqué a mis estudiantes de la clase qué significa vivir en comunidad, qué significa tener amigos que tienen obviamente dificultades, y no necesariamente yo tengo que estar solo con las personas que están bien, porque los amigos son de cualquier lado, cualquier tipología, cualquier color, etc. Y yo esto expliqué a ellos. Y cuando terminamos el curso, ellos eran todos estudiantes del último semestre, entonces del último año del 10º semestre, entonces casi todo con tesis, etc. Y yo a todos diciendo, si ustedes quieren de hacer el arquitecto y ocuparse de arquitectura, arquitectura significa ocuparse de sociedad, entonces de temas de la democracia, de la comunidad, usted tiene que salir del país, ver el mundo, entender las necesidades de las personas y no pensar solo en propio ombelico, no ver solo el propio ombelico, sino ver las necesidades del mundo para entender yo qué puedo hacer para mi país. Esto era lo que yo le hice. Este señor, que obviamente no era de una clase alta, sino de una clase baja, tuvo una beca, viajó a México, estuvo acá 2 años y ahora este señor tiene su clase en Bogotá, está trabajando también aquí en México con un estudio, con una oficina, etc. Entonces fue una cosa importante, un rescato comunitario. Yo pensé a él en relación a lo que él podía hacer para la comunidad, no pensando solo que él no podía hacer nada. Dice, no, este señor no puede hacer nada porque pobrecito hace parte del nivel 2 o nivel 1 de la sociedad. No, el señor puede hacerlo. Significa que la persona, ¿cómo puede hacerlo? ¿Quién lo ayuda a hacerlo? Si nadie lo ayuda, obviamente él no puede hacer nada. Yo tengo que ocuparme de los otros. Esto es mi principio principal. Siempre en mi vida ha sido el principio principal de mi vida. Yo existo, yo tengo oportunidades, bien, si yo la tengo que ocuparme de quien no la tiene. ¿Ok? Esto significa vivir en comunidad. El concepto del patio es esto. El concepto del patio es una vida común donde todos pueden lograr cosas. ¿Cómo? Vamos a ver. Pero todos tienen que tener esta oportunidad. El tema, entonces, es un tema social, es un tema político, sobre todo político, y por eso lo que tenemos que hacer en los próximos años en Asgardia, y no solo, porque Asgardia ahora se va a relacionar con todos los países del mundo, con los gobiernos, entonces estamos entrando en la ONU, etcétera, etcétera, tenemos que pensar en eso. Tenemos que pensar cómo ayudar nosotros que podemos, porque tenemos la oportunidad, cómo ayudarle en las comunidades que no tienen la oportunidad de hacer cosas. No me interesa que yo tengo solo la oportunidad, que yo ya resolví mis cosas. No, gracias al hecho que yo he resolvido mis cosas, hoy puedo ayudar a los otros y tengo que hacerlo. Y esto es el principio sobre el cual tenemos que trabajar todo. Gracias. Al maestro Arturo Balandrano, su presentación que nos ha preparado para el día de hoy se titula Monumentos históricos afectados en el sismo del 19 de septiembre del 2017. Una primera presentación realizada a fines del 2018, no, 17 todavía, y pues es era una primera contabilización y una primera definición de las metas de cómo poder recuperar el patrimonio afectado por los 2 sismos de septiembre del 2017 y el sismo de febrero del 2018 que volvió a golpear a Oaxaca. Los números se han ya registrado plenamente. El alcance total del daño ha sido mayúsculo.
Nunca antes en la historia de nuestro país habíamos tenido una secuencia de eventos que hubieran generado un desastre tan grave como el que tuvimos en septiembre del 2017. 2.340 inmuebles afectados son los que el gobierno de la República viene atendiendo a través del programa que diseñamos, armamos, instrumentamos e impulsamos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y con el apoyo del INBA y también de la Dirección General de Sitios. Nunca antes habíamos enfrentado este reto. El desastre nos rebasó a todos. Tuvimos que hacer uso de todas las capacidades, personal, talentos de las instituciones para poder enfrentar el reto. Una primera noticia importante es que tenemos los recursos que necesitamos para poder recuperar la totalidad de los inmuebles que se afectaron y también la totalidad de los bienes muebles que estaban resguardados en estos inmuebles y que también se afectaron. Entonces, el monto de lo que estamos hablando, se hablaba en dólares, se los doy en pesos. Estamos hablando que tenemos un fondo garantizado por el FONDEN, el Fondo Nacional de Desastres, de casi 6.000 millones de pesos, y un fondo garantizado por la póliza que contrata el INAH cada año para cubrir todos los bienes arqueológicos e históricos del país, con un monto de 5.000 millones de pesos. Estamos hablando en total casi de 11.000 millones de pesos para la recuperación de la totalidad de los bienes. Nunca antes se había logrado contar con un financiamiento así para el patrimonio afectado. En virtud de la magnitud del daño, pues es lo que se requiere. Creemos que va a ser suficiente y sin embargo también hemos visto que el esfuerzo va a requerir un poco más, y ahí entran otros actores, gobiernos estatales, gobiernos municipales, privados, las comunidades, por cierto, que son muy participativas, y las instituciones de la República. Si quieres vamos pasando ¿cómo nos organizamos? Bueno, la siguiente, por favor. La zona de afectación involucra prácticamente la tercera parte del territorio nacional. Son 11 entidades federativas con un poco más de 400 municipios que recibieron afectación en su patrimonio cultural. ¿Qué tipo de patrimonio cultural? Los 2.340 inmuebles que tenemos ya registrados con daños son el 92% arquitectura religiosa de entre el siglo XVI y el siglo XIX, en un 92%. Entonces, prácticamente toda nuestra arquitectura religiosa de la época virreinal se afectó en esta zona. La siguiente, por favor. Como nunca antes, un evento de este tipo, telúrico, afectó de una manera tan grave el patrimonio cultural. El 20% de los inmuebles se afectaron con daños menores, pequeñas grietas, fisuras, pequeños desprendimientos en sus elementos arquitectónicos decorativos. Un 63% tuvo lo que llamamos daños moderados, o sea, tuvo grietas, fisuras, pero también fracturas, o sea, una grieta que ya ves luz entre un lado y otro del muro, o un lado y otro de la bóveda, y tuvo colapsos parciales relevantes en elementos no estructurales. Y un otro 20% más o menos de daños
severos. Estos son pues, todos los anteriores: fisuras, grietas, fracturas y colapsos, pero en este caso los colapsos fueron mayores. En este 20% estamos hablando de que se cayeron cúpulas, bóvedas, torres, campanario y otros elementos arquitectónicos que forman parte del sistema estructural de los inmuebles. ¿Eso qué quiere decir? Que como nunca antes el daño por los sismos se vio reflejado en un daño mayúsculo en las arquitecturas históricas de nuestro país. ¿La que sigue, por favor? Bueno, en el INAH, primeramente el INAH, que es el responsable de los monumentos históricos, pues fue la dependencia que tomó la batuta en la recuperación del patrimonio. Entonces, al interior del INAH hubo una muy rápida respuesta con base en la estructura descentralizada que tiene el instituto, porque como ustedes saben, el instituto tiene un centro INAH en cada capital de los estados. En cada uno de los 11 estados afectados teníamos un centro INAH en la capital, teníamos personal desplegado en esa capital, y entonces de los otros estados donde no hubo afectaciones llevamos a los arquitectos, restauradores, antropólogos, etnólogos, y otros especialistas a formar esas brigadas en las que se hablaba en el video, para poder hacer primero el reconocimiento de los daños y hacer un registro del universo de actuación que teníamos que atender. Y para ello se generó ahí no se ve muy bien, pero en el cuadrado del centro dice oficina de sismos. Se formó una oficina especial dedicada para coordinar todo el esfuerzo de los sismos en esa oficina de sismos, y se contrató personal especializado para que se dedicara 100% del tiempo a la coordinación con todas las demás dependencias del instituto. El instituto tiene 13 coordinaciones sustantivas y 8 coordinaciones administrativas. Todas las coordinaciones participaron y siguen participando prácticamente en el programa de recuperación, pero todos coordinados por la oficina de sismos. Se creó también un comité de emergencias en donde lo integraron los titulares de cada una de las dependencias sustantivas y un comité técnico-científico, invitando a especialistas externos al instituto para poder trabajar los temas sobre todo estructurales y de restauración, que pueden ser muy polémicos, para determinar si la torre que se construyó en el siglo XX en el templo, donde colapsó, se vuelve a restituir, o se deja el templo sin la torre para no generarle un sobrepeso y darle una seguridad mayor. Entonces, decisiones como esa se toman en el seno del Comité Técnico Científico. La siguiente, por favor. Hicimos un programa de apoyo entre centros INAH. Centros INAH que no tuvieron afectaciones vinieron a apoyar a centros INAH que tuvieron afectaciones, y entonces estuvimos moviendo arquitectos, restauradores, para que vinieran, por ejemplo, de Zacatecas a Guerrero y reforzaran el equipo en Guerrero. Y así logramos combinaciones y esfuerzos para poder mantener personal especializado en el sitio. La que sigue. Nombramos siempre en cada centro INAH un enlace que nos permitiera canalizar información desde las oficinas centrales hacia los centros INAH, y de los centros INAH a las oficinas centrales, y que permitiera que esa información fluyera adecuadamente. La que sigue. Uno de los temas fundamentales del programa es precisamente el poder hacernos de aliados para poder hacer el trabajo que es mayúsculo.
y que nos rebasa en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, buscamos primero que nada una alianza con, siendo los templos religiosos los bienes mayormente afectados, un primer aliado natural era la asociación religiosa. Entonces nos acercamos a la conferencia del Episcopado Mexicano para poder establecer un mecanismo de coordinación, un protocolo de atención y una serie de normas, reglas de actuación conjunta que nos permitiera entrar a los templos, poder acceder a los bienes muebles que estaban resguardados por los curas o por las comunidades asociadas a las actividades religiosas de cada templo, y que los incorporáramos a todo el trabajo primero de registro de daños, luego de limpieza y levantamiento de escombros, que para nosotros era fundamental poder recuperar esas piezas que se cayeron para volverlas a colocar en su lugar cuando es posible. Entonces, también lanzamos una convocatoria nacional para pedir la ayuda de empresas y profesionistas especialistas en restauración. Ahí tenemos un problema grave porque se dañaron 2.340 inmuebles y tenemos registrados, respondiendo a la convocatoria, 420 empresas o personas físicas especialistas en restauración, solo 420. Y de ellas, unas grandes, muy sólidas, muy reconocidas, que hacen un trabajo siempre muy bien hecho, otras que no conocíamos y que nos decían que tenían capacidad, que habían hecho alguna vez alguna restauración en algún monumento histórico, y los registramos, los invitamos a participar. Muchos de ellos en los primeros días nos vinieron a apoyar para poder hacer labores de resguardo. ¿Qué labores de resguardo? Bueno, primero que nada, en aquellos edificios que estaban dañados seriamente en su estructura y que estaban muy vulnerables a colapsar totalmente, nos ayudaron a hacer apuntalamientos. Apuntalamos más de 465 inmuebles los primeros días, y eso lo logramos hacer porque las empresas respondieron y nos financiaron el trabajo, mano de obra, nos financiaron la madera y a veces nos financiaron vigas de acero que se utilizaron para hacer apuntalamientos. También nos ayudaron en materiales para el resguardo de los bienes muebles. Por ejemplo, este plástico burbuja para poder envolver de una manera adecuada una escultura que se afectó y poder resguardar las piezas que se rompieron de la mano de la Virgen que se cayó y que se le rompieron los dedos, poderlos resguardar adecuadamente y poder registrar el daño y luego iniciar un proyecto de restauración para cada uno de esos bienes. El esquema que vamos a seguir es precisamente utilizando el recurso que tenemos para contratar a las empresas especialistas para que ellos hagan la tarea, con una supervisión de los especialistas del instituto y una autorización de los proyectos que se van a realizar en cada caso. La que sigue. Con la compañía aseguradora el tema todavía es vigente hoy en día, porque les platico, la póliza que tenía el INAH en el momento de los sismos era una póliza de cobertura total de todos los bienes arqueológicos e históricos del país, que dice la póliza en los cuales el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene un interés legal sobre esos bienes. Así dice la póliza. Entonces nosotros creíamos que todos los bienes los iba a pagar el seguro. No.
la aseguradora Banorte, empezó a poner peros muy al principio, desde el principio, diciendo, nosotros, por ejemplo, le presentamos el expediente para que se pudiera recuperar el daño en el Palacio Municipal de Juchitán, que ustedes no sé si recuerden, pero en Juchitán el sismo del 7 de septiembre hizo que el Palacio Municipal, que tiene una estructura muy alargada, edificio del siglo XIX, chicoteó y la parte final del edificio colapsó, muriendo un vigilante, una persona que estaba en el interior. Ese edificio pues, fue una de las demandas iniciales de las comunidades para poder ser atendido. Lo presentamos al seguro y el seguro nos salió con que la póliza no cubría bienes de propiedad municipal, ni bienes de propiedad estatal, ni bienes de propiedad privada. En el sismo, por supuesto que no solamente se dañaron templos, se dañaron casas, habitación, se dañaron escuelas, se dañaron clínicas, se dañaron oficinas públicas, se dañó infraestructura, acueductos, puentes, históricos todos, artísticos algunos, arqueológicos algunos, y que el seguro solamente accedió a pagar lo que era de propiedad federal y que estaba catalogado por el instituto. Muchos de los inmuebles que se dañaron y que son monumentos históricos no tenían ficha de catálogo todavía, que el catálogo, a pesar de que se ha llevado durante 30 años en el instituto, no hemos terminado de catalogar bienes inmuebles en distintas regiones, sobre todo las menos accesibles, y bienes muebles nos faltan muchísimos. Entonces, muchos de los bienes muebles pues no tienen ficha de catálogo y entonces el seguro dice, pues no te lo pago hasta que me presentes la ficha. Entonces empezamos a un proceso de catalogación acelerada, mandando nuevamente a la gente al campo para catalogar y elaborar las fichas de catálogo necesarias para poder presentarle al seguro la prueba de que son monumentos históricos y los tiene que pagar. Esa es la historia. Los dos eventos catastróficos que se reconocen por parte de la aseguradora tienen un tope en la póliza de 3.500 millones de pesos por evento catastrófico. Fueron dos sismos, fueron tres, el 7, el 19 de septiembre y otro en febrero del 2018. Los tres eventos están cubiertos por el seguro, pero en el caso del 7, como se dañaron nada más, se dañaron más de 600 inmuebles en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz e Hidalgo, el 7 de septiembre, pues vamos a llegar a un monto más o menos de 1.500 millones de pesos que nos va a pagar el seguro. En el caso del sismo del 19 de septiembre, que fue en un lugar en el altiplano mexicano, en un lugar poco común para tener un epicentro de un temblor tan intenso, en el sur del estado de Morelos y confluencia con el estado de Guerrero, en el centro del altiplano mexicano, que está saturado de patrimonio histórico alrededor de toda esta zona, pues ahí el daño pues rebasó el tope. Entonces ahí nos van a pagar 3.500 millones de pesos, pero quedaron inmuebles sin cubrir, los cuales los vamos a poder cubrir con el Fonden. Entonces, en general, el total de lo que falta de patrimonio religioso fundamentalmente y federal lo vamos a cubrir con el INAH, con estas dos fuentes. El gobierno de México, si quieres pasamos algo más, hablando de los fondos. La iniciativa privada en el sismo fuimos muy elocuentes en la posibilidad de la participación de la iniciativa privada.
Sin embargo, la respuesta ha sido, para la expectativa que teníamos, poca. Ha habido casos muy relevantes. La Fundación Carso nos dio apoyos muy importantes al principio. La Fundación HARP en Oaxaca nos ha estado dando apoyos también muy importantes en dinero y en capacidad técnica, y la Fundación Jenkins en Puebla también nos ha dado casi 100 millones de pesos. Algunos donantes privados, como el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, español, que se conmocionó por lo que vio en Atlisco, en Puebla, dijo: yo les voy a dar 5 millones de pesos para que restauren 5 capillas. Y nos los dio a través del Fondo México, que estableció el Consejo Empresarial Mexicano, y ese dinero ya se ejerció, ya se entregaron las capillas, ya se le dio el reconocimiento al rejoneador. Pero hasta ahí. La ayuda internacional, también hay que reconocer que hubo una ayuda en términos de misiones técnicas al principio, que nos ayudaron a poder elaborar los principios para hacer un plan maestro de atención, con una misión europea fundamentalmente de técnicos en protección civil de España y de otros países de la Unión Europea. Vino una misión francesa también para decirnos que se iban a hacer cargo de 2 inmuebles, cosa que no ha sucedido y creemos que no va a suceder, pero estamos canalizando ese interés de apoyo del gobierno de Francia a otras actividades que ya no van a ser recuperación de templos, sino capacitación para la organización comunitaria ante la presencia de un siniestro. El único que nos ha dado un recurso importante en términos de euros ha sido Hungría. Hungría se mostró muy solidario y nos dijo: les vamos a dar 135 millones de pesos para 2 templos. Un templo, el templo conventual de la Natividad en Tepoztlán, Morelos, que les gustó, se sintieron atraídos por la importancia del impacto que vieron cuando los llevamos a visitar el conjunto conventual, que forma parte de uno de los bienes que están inscritos en la lista del Patrimonio Mundial, los conventos franciscanos de la falda del Popocatépetl, que es un conjunto de 14 conjuntos conventuales, de los cuales se dañaron todos, pero 8 de ellos se dañaron de manera severa, con colapsos importantes. Uno de ellos fue precisamente el de la Natividad en Tepoztlán. Ellos nos van a dar recursos para la recuperación de ese inmueble, y nos van a dar recursos para un templo que para la comunidad húngara en México es un templo muy entrañable, que es el templo de Nuestra Señora del, ¿cómo se llama?, del Sagrado Corazón, el templo del Sagrado Corazón en la colonia Juárez, aquí en la Ciudad de México. Es un templo del siglo XX, monumento artístico, pero que no se dañó gravemente. Tuvo pequeñas fisuras, pequeñas grietas, y se dañaron algunos vitrales. La importancia para los húngaros fue que los vitrales que tiene ese templo son de santos húngaros, y los húngaros hoy en día es un estado religioso, es decir, no tiene las diferencias que tenemos aquí en México, que es un estado laico y la religión va por otro lado, sino en Hungría la religión forma parte del estado húngaro. Entonces la cuestión religiosa fue muy importante, y entonces los movió a darnos 135 millones de pesos. Creemos que nos va a sobrar dinero, esos 135 millones de pesos, para recuperar esos 2 inmuebles, y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un convenio con ellos para
los ahorros que podamos tener los podamos dedicar a otros templos más, para poder recuperar un número mayor de templos con el apoyo que ellos nos dieron. Hasta ahí los recursos de terceros, ¿no? que pudieron haber venido, y que a mí me da mucha envidia lo que pasó en París hace unos días, cuando el incendio de Notre Dame, que al día siguiente del incendio la iniciativa privada se volcó para decir que donaban 800 millones de euros para la recuperación de un inmueble, la Catedral de Notre Dame. A mí me hubiera gustado que mis empresarios mexicanos hubieran hecho lo que... Bueno, no sucedió. La que sigue, la Secretaría de Turismo del programa de Pueblos Mágicos, que todavía estaba en funciones en el sexenio anterior, para los meses de octubre todavía no ejercían estos 18 millones de pesos en programas de pueblos mágicos. Nos dijeron ¿en qué les ayudamos? Y les dijimos sí, cómo no, en la fuente de Chiapas, la fuente morisca en Chiapas, el templo de Santa Prisca en Tasco, en Morelos estos templos de ¿qué era? El mirador del convento de Tepoztlán que se desplomó, la zona arqueológica de Panzolco en Cuernavaca, que se dañaron las estructuras prehispánicas, y el exconvento de San Juan Bautista. Y en Puebla el dinero fue donde se vio mejor, que es en el Templo de los Remedios, que está en la cumbre de la pirámide de Cholula, y que es una imagen, como se ve ahí, una imagen turística, pues prácticamente que identifica a Puebla y a México en todo el mundo, el Templo de los Remedios. Y en Oaxaca, para los daños que tuvo el exconvento de Santo Domingo en Oaxaca. Entonces nos dieron muy rápidamente 18 millones de pesos, y por eso pudimos atender rápidamente a estos inmuebles. ¿La que sigue? Bueno, estamos previendo en el plan de largo plazo, preveíamos, y lo decíamos en el video, vamos a terminar a fines del 2020, haciendo una valoración hoy en día en esta nueva administración, y viendo los procesos burocráticos que hemos tenido que enfrentar tanto en el Fonden como con el seguro. Pensamos que nos vamos a tardar un poquito más, es decir, que vamos a terminar en el 2021 los 2.340 inmuebles que se afectaron. Los periodistas me preguntaban, bueno, ¿por qué están tan lentos? ¿Por qué a 1 año y medio todavía hay templos que todavía no empiezan a intervenir? En el video decíamos, hemos terminado 234 hoy. A los 100 días de la terminación de los primeros 100 días del gobierno del presidente López Obrador, ya tenemos entregados 700 inmuebles. 700 inmuebles. Nos faltan todavía muchos. Todavía hay muchos inmuebles que no están con trabajo de intervención. Hay muchos que ya están en proceso, pero hay muchos que todavía están sin intervención. ¿Por qué? Pues porque estamos elaborando proyectos de restauración que, como ustedes, los que saben de estas cosas, no me permitirán mentir, pues son procesos lentos, muy especializados, que tienen que hacer una investigación histórica del inmueble, tienen que hacer una investigación química de los materiales, tienen que reconocer la técnica tradicional con la que se hicieron, de dónde sacaron las piedras, si todavía los bancos están utilizables, etcétera, etcétera. Entonces, estamos trabajando sobre todo en los proyectos ejecutivos de aquellos que tienen daños severos, que son los que más complicados tenemos, pero el compromiso es
sacar todo en el 2021, los 2.340. Cuando entra esta administración, en el periodo de transición, gana la elección el presidente López Obrador, entonces candidato. Le pide a la que iba a ser secretaria de Cultura que haga una evaluación del programa. Y la evaluación que hace es, bueno, el programa que armó el INA va bien, pero faltaron cosas. Faltó el Palacio Municipal de Juchitán y faltaron muchos otros inmuebles de propiedad federal, de propiedad estatal o municipal, palacios municipales, oficinas públicas, kioscos, casas de la cultura, teatros, que se afectaron con los sismos y que no había una fuente de recursos. ¿Por qué no había una fuente de recursos? Porque los gobiernos municipales y estatales no se pusieron las pilas, que tenían posibilidades de acceso al Fonden. Los primeros 30 días después del sismo, tenían que haber elaborado un expediente para subirlo a la plataforma del Fonden y pedir recursos para esos bienes. No lo hicieron, los bienes se quedaron sin fuente de recursos federal, y entonces el presidente López Obrador señaló, al hacer la evaluación también de los otros programas de los otros sectores de reconstrucción, sector vivienda, el más grave de todos, en donde se dañaron las casas de la gente y la gente tuvo que salirse de sus casas y sigue hoy en día, año y 7 meses después, viviendo en la calle o con sus familiares o abajo de una lona o en una tienda de campaña regalada por el gobierno coreano. Y no hay casas reconstruidas. Entonces, esa es una primera prioridad del programa de esta nueva administración. Y en los otros sectores, el sector salud y el sector educación, ahí van trabajando, restaurando escuelas, restaurando clínicas, pero todavía les falta, igual que a nosotros en el sector cultura. Y entonces el presidente determinó que el programa de reconstrucción era uno de sus proyectos prioritarios para esta administración, de sus 25 proyectos prioritarios. Entonces, el programa de reconstrucción recibió por parte del Congreso de la Unión un monto muy importante de recursos, 8,000 millones de pesos. La mayoría de ese recurso va a la prioridad mayor, que es para vivienda, para la construcción de vivienda, cambiando el énfasis para que se atienda al damnificado y no se entreguen tarjetas y no se entreguen otras cosas que no resultan en la construcción de vivienda. El dinero es para la construcción de vivienda, para atender a la gente y que ya no siga viviendo en la calle. Y el resto de esos 8,000 a los otros 3 sectores nos dieron 800 millones de pesos a cada uno de los 3 sectores: educación, salud y patrimonio cultural. Los 800 millones del patrimonio cultural van a ser para aquellos inmuebles que no entraron en el programa del INA, que son de propiedad local, que fueron afectados por los sismos, que están catalogados como monumentos históricos o artísticos y que no tienen una fuente de recursos para su recuperación. Entonces, ese reto lo tenemos directamente. Ya el INA sigue trabajando su programa y este nuevo programa del 2019 lo va a ejercer la Dirección General de Sitios, la cual yo tengo el privilegio de dirigir. Después de haber estado en el INA haciendo todas estas cosas, me pidieron que me pasara a la Dirección General de Sitios para conducir este nuevo programa. Entonces, el reto ahí es que el dinero que tenemos, a diferencia del dinero que tiene el INA, que es el Fonden y el seguro, que se pueden ejercer multianualmente, digamos, y se pueden ejercer hasta el 2021, o si se tardan un poco más, hasta el 2022, o hasta cuando se necesite.
el dinero del presupuesto de egresos de la Federación que nos dieron, los 800 millones, los tenemos que gastar este año. Entonces tenemos que seleccionar las obras, hacer los proyectos ejecutivos de restauración y contratar a las empresas especialistas de restauración este año y gastarnos los 800 millones de pesos. Yo estoy confiando en que mi equipo de trabajo, algunos compañeros que están aquí y otros que no están aquí, logremos hacer un ejercicio transparente, muy ejecutivo, y que nos gastemos muy bien el dinero en las cosas realmente relevantes que hacen falta atender y que lo vamos a lograr al fin de año. Si lo hacemos bien, creemos todavía que la administración del presidente López Obrador tendrá todavía el ánimo de que el año siguiente, si faltan cosas todavía por restaurar, se pueda conseguir otra nueva dotación de recursos para lo que falte, que no podamos atender este año. Si podemos ver la última. Quería hacerles un énfasis en la Ciudad de México, porque sabemos que todos vivimos aquí. Entonces, ¿qué pasó en la Ciudad de México? En la otra presentación, por favor. La Ciudad de México, como nunca también, congruente con el resto del país, sufrió afectaciones como ni siquiera el sismo del 85, que algunos de ustedes, no, algunos que son muy jóvenes, no, pero veo otros compañeros ya más adultos que sí sufrieron el sismo del 85. Aquí está Alejandro, que trabajó muy intensamente en la recuperación de la vivienda durante ese tema. Este es el universo de actuación del programa de INA, 2.340 inmuebles. Cómo se está ejerciendo el dinero del seguro a través de aseguradora Banorte y cómo se está ejerciendo el dinero del Fonden. ¿Qué resultados tenemos a la fecha? Estamos hablando de enero. 657 inmuebles, 638 inmuebles, 19 zonas arqueológicas, total 657, y bienes muebles restaurados 183. Tenemos más de 6,000 bienes muebles afectados. Entonces, trabajo nos va a sobrar. La siguiente, la Ciudad de México. Aquí vemos el dato de afectación en la Ciudad de México: 197 inmuebles. La mayoría templos religiosos. Ahí, híjole, no se va a ver. Bueno, se los platico. Ya, si quieres, ya cierra. Deja la otra lámina, por favor. Esa. En la Ciudad de México, 197 inmuebles. De esos 197 inmuebles, la Dirección General de Sitios, que tomó la responsabilidad al principio para atender la Ciudad de México, subió 124 expedientes al Fonden y logró asegurar 534 millones de pesos para esos 124 inmuebles. Faltaban de registrar y de obtener recursos para otros. Para llegar a 197 nos faltaban 63, gracias. 63 inmuebles. ¿Cómo los vamos a atender en la Ciudad de México? Con el seguro. El seguro, para poder bajar el dinero del seguro, se tiene que hacer un presupuesto por parte del damnificado, y un presupuesto lo hacen los especialistas de la aseguradora. Por supuesto, por supuesto ellos siempre llegan a la mesa para decir: no, pues tienes 3 grietas y te valen 100 pesos, y nosotros llegamos
a la mesa diciendo se afectó la Virgen de los Remedios, se afectó la imagen del Santísimo Sacramento y ahí tiene grietas, fracturas, fisuras y colapsos, y eso vale 5 millones. Entonces se tiene que hacer un proceso de conciliación en donde el seguro acepte que esos daños realmente se realizaron, se registraron, y eso es lo que cuesta arreglarlos. Entonces, los procesos de conciliación, como ustedes se podrán imaginar, son mesas de negociación muy ríspidas, muy ásperas y que nos llevan mucho tiempo. Por eso nos hemos tardado tanto tiempo en asegurar el recurso, pero creemos que ya tenemos todo el recurso necesario. Entonces, en la Ciudad de México, 197 inmuebles, 124 por Fonden, 520 y tantos millones de pesos, y el seguro nos va a dar otros 190 más o menos millones de pesos para los 63 inmuebles que hacían falta para la suma de los 197. En el programa de este año del presupuesto de egresos de la Federación que aportó el gobierno de López Obrador, estamos cerrando la convocatoria para definir el día de... ¿Hoy es 6? ¿7? 6. El día 8, el miércoles. No, el jueves, el miércoles. Ya no sé ni qué día vivo. El día 8 se cierra la convocatoria para que los estados, municipios, comunidades y propietarios privados, porque vamos a atender propietarios privados que viven en casonas catalogadas y que no tienen recursos para restaurar por los daños del sismo, que nos hagan las solicitudes. Estamos previendo integrar un universo de actuación de aproximadamente 250 proyectos que tenemos que ejercer este año y tenemos que dejar restaurados el 31 de diciembre de este año en la Ciudad de México. Entonces, en la Ciudad de México, de esos 250 proyectos, yo creo que vamos a tener aproximadamente 25, más o menos. Uno de ellos es la Casa Talavera, que es una casa muy emblemática, que es sede de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el Centro Histórico, que se afectó por el sismo y la universidad no tenía recursos para poderlo atender. Lo vamos a atender. El Panteón de San Fernando, que tuvo afectaciones importantes. La alcaldía, delegación, no subieron la solicitud al Fonden y entonces se quedó sin dinero, entonces lo vamos a atender. El Panteón de Dolores, que colapsaron unas bardas, lo vamos a atender. El arco atrial del convento de San Juan Bautista en Coyoacán, el arco que se ve con la terminación de Francisco Sosa, se afectó, tiene algunas afectaciones menores, afortunadamente, lo vamos a intervenir para restaurarlo. Los puentes de Chimalistac en la zona del río de la Magdalena, que está intubado sobre en la colonia de Chimalistac, tienen afectaciones, grietas y fracturas y algunos desprendimientos de algunas piezas, los vamos a atender. El arco de la hacienda de Coapa en la calzada del Hueso, que cruza la calzada, se fracturó por el sismo, nadie le puso atención al tema y lo vamos a atender. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Solicitamos la colaboración porque el trabajo es mucho. Todos los especialistas que quieran participar, por favor, acérquense o al INA o a la Dirección General de Sitios o al INBA. Hay mucha chamba. A los estudiantes que están pensando en estudiar restauración, la riqueza monumental y cultural de México es tan grande que hay un mercado asegurado para ustedes, para el futuro y para sus hijos, no solamente para ustedes, para hacer restauración del patrimonio cultural de México, que es parte de la identidad de nosotros y que es una
una responsabilidad de esta generación transmitirlo a las generaciones futuras. Muchas gracias.